Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saber nuevamente de ustedes y que estén en mi canal El Proceso Civil en tus manos. En el curso de Teoría General del Proceso, en la lección número 4, desarrollaremos primero los sujetos procesales, la acumulación y la intervención de terceros. Vamos allá. Para hablar de los sujetos procesales hay que tener en cuenta que el proceso necesita de la presencia, en principio, de tres elementos de carácter subjetivo. El juez, el órgano jurisdiccional, un demandante, el que inicia el proceso, y un demandado. Son estos tres elementos subjetivos que participan en el proceso judicial. No necesariamente en el caso del demandado tiene que intervenir en el proceso, pero tiene que ser parte del mismo. Tiene que haber un demandado en el proceso. Cuando hablamos del juez, hablamos de la persona que tiene autoridad y tiene la potestad, ¿no? Por ley para juzgar y para resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. El Código Procesal Civil ha establecido que este órgano jurisdiccional, que esta persona tenga deberes, y así como deberes también tiene determinadas facultades que deben cumplir. Y entre estas facultades tenemos facultades de carácter genéricas, de carácter disciplinarias y de carácter coercitivos. Los deberes, en principio, la dirección del proceso, que haga efectiva la igualdad entre las partes, que dicte las resoluciones judiciales dentro de los plazos de ley, que pueda decidir el conflicto o incertidumbre jurídica, la posibilidad de sancionar a cualquier abogado que actúe con dolo o fraude y fundamentar sus autos y sentencias bajo sanción de nulidad. Cuando hablamos de las facultades a las que tiene el juez en el proceso, que son genéricas, la adaptación de la demanda a la vía procedimental, ordenar actos necesarios para esclarecer los hechos controvertidos, ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes, rechazar el pedido que se refiere a otro propuesto por cualquier litigante y por la misma razón, ordenar, si así lo considera, la publicación de parte de la resolución de la decisión final, ejercer la libertad de expresión y ejercer atribuciones que establece este código y la ley orgánica del Poder Judicial. En cuanto a las facultades disciplinarias, puede ordenar la supresión de una frase o palabra expresada en términos ofensivos o vejatorios, expulsar de las actuaciones a quienes alteren su desarrollo, aplicar sanciones disciplinarias que establece la norma procesal. Entre las facultades coercitivas vamos a encontrar que el juez puede imponer una multa de carácter compulsivo y progresiva, puede disponer incluso la detención hasta por 24 horas de quien se resiste a su mandato sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia. Estos son los elementos característicos en cuanto nos referimos a los deberes y facultades que tiene el juez en el proceso. En cuanto a los órganos jurisdiccionales que participan en el proceso judicial, hay que tener en cuenta que dentro de los juzgados y cortes, que son propiamente entidades de derecho público y buscan realizar la finalidad del proceso y sancionar a las partes en caso de incumplimiento, vamos a encontrar que los órganos judiciales en el área civil están un juez de paz letrado, un juez civil, las cortes superiores, jueces superiores y la Corte Suprema con los jueces supremos. El órgano jurisdiccional, además del juez, requiere, ¿no?, de auxiliares de la jurisdicción civil, y hablamos de los secretarios de sala, de los relatores, de los secretarios de juzgado, especialistas legales, de los oficiales auxiliares de justicia, los órganos de auxilio judicial. En cuanto a estos órganos de auxilio judicial, vamos a encontrar al perito, el depositario, el interventor, el martillero, el curador procesal, la policía y otros órganos que establezcan la ley que puedan participar en tal calidad.
En este caso, estos órganos jurisdiccionales, ¿no? Y estos auxiliares jurisdiccionales, sus deberes y responsabilidades van a estar establecidos o se encuentran establecidos en la ley orgánica del Poder Judicial. Ahora hablemos de las partes procesales. Cuando se hace referencia a las partes, son los sujetos, son las personas, natural o jurídica, que pueden intervenir en un proceso judicial para reclamar una pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto. Así se dice que la persona que ejercita la acción se le llama actor, porque es el que actúa, es la parte actora, o se le conoce propiamente como la parte demandante. En su contrincante, frente a él, encontramos la persona que se resiste a la acción llamada parte demandada, o simplemente lo conocemos como el demandado en el proceso. Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta en este tema es lo relativo a la comparecencia. La comparecencia es la obligación que tiene una persona, ¿no?, de presentarse ante un órgano, ante un tribunal, ¿no?, a fin de responder determinadas preguntas o aclarar sobre un caso determinado. La comparecencia en algunos casos puede ser obligatoria en los procesos civiles o en los procesos penales, y el incumplimiento de esto puede llevar a cabo incluso un mandato de detención o de arresto. La comparecencia puede ser obligatoria para los testigos, para los acusados, en algunos casos para los demandantes o cualquier otra parte implicada en un proceso civil. Habíamos señalado otro de los elementos importantes es el tema de la capacidad, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y lo habíamos señalado en clase anterior, la diferencia entre esta capacidad de obrar o ejercicio, ¿no? Y esta capacidad jurídica de obrar se dan de manera acumulada, ¿no? Por lo general de manera ordinaria para cualquier sujeto, pero no necesariamente pueden concurrir ambas situaciones. Así, por ejemplo, en los casos de minoría de edad, de incapacidad u otras causas que modifican la capacidad para obrar de una de las partes en el proceso. Para poder comparecer en el proceso hay que tener en cuenta que nuestro Código Procesal Civil ha establecido quiénes tienen la capacidad para ser parte material en un proceso, quienes tienen la capacidad para comparecer propiamente en un proceso judicial. El Estado también puede ser parte de la relación jurídica procesal, y vamos a hablar situaciones como la sustitución procesal o la curaduría procesal regulada en nuestra norma procesal. En algunos casos, cuando algún sujeto o alguna parte no puede intervenir directamente en el proceso judicial, lo puede realizar a través de la figura de la representación procesal. Y esta representación puede ser una representación de una persona jurídica, de un patrimonio autónomo, o cuando existe ausencia o impedimento del representante de la persona con capacidad de ejercicio, se encuentre restringida. Igualmente, en el caso de las personas jurídicas extranjeras, también estas podrán ser definitivamente representadas a través de esta figura. Otro de los elementos importantes cuando hablamos de la comparecencia es lo relativo al apoderado judicial. Este va a ser designado por apoderado judicial. Pueden haber apoderados de las entidades de derecho público, de las entidades de derecho también, y se hace referencia a las clases de poder que se tienen que utilizar para estos supuestos y la formalidad que en algunos casos tiene que emplearse. En el caso de estas clases de poder hay que entender que se puede litigar por escritura pública o se puede litigar a través de acta ante el juez del proceso. La posibilidad también de poder otorgar este poder, ¿no?, en el extranjero. Vamos a tener en cuenta también que quien actúa bajo esta calidad de apoderado o de representante tendrá facultades que pueden ser estas genéricas
pueden ser facultades especiales o pueden haber apoderados comunes, ¿no? Cuando son diversas las personas que van a actuar de manera conjunta. Es posible sustituir o delegar las facultades, ¿no? Del poder en otro sujeto, ¿no? Y en qué momento se da los efectos, ¿no?, del cese de la representación cuando esto ocurre al interior del proceso judicial. La representación judicial por abogado hay que tener en cuenta que es esta persona, este sujeto que ha estudiado derecho, que ha estudiado y que cumple con los requisitos establecidos por la ley, ¿no?, para poder realizar el patrocinio, ¿no? Esta puede ser en algunos casos de carácter oficiosa o puede ser también a través de lo que se conoce como el patrocinio de intereses difusos, que ya hicimos referencia en una sesión anterior. Otro de los elementos, otro de los sujetos que puede intervenir en el proceso es el Ministerio Público y lo puede ser a través de las posibilidades que le permite la ley. Es decir, intervenir en un proceso civil, sea como parte, ya estamos hablando de parte demandante o demandada, puede intervenir como tercero con interés cuando la ley lo dispone o se establece así, o en algunos casos como dictaminador, es decir, que la norma va a establecer en qué casos va a tener que emitir un dictamen antes de que el juez pueda resolver determinada pretensión en el proceso. Como tema número 2 hablaremos de la acumulación. La acumulación es una figura, ¿no?, al interior del proceso civil que aparece cuando advertimos o más de una pretensión o más de una parte, ¿no?, sea demandante o demandado al interior del mismo. Estas situaciones, tanto subjetivas como objetivas, nos permiten establecer el tema relativo de la acumulación. Por eso hablamos que la acumulación es objetiva, pretensiones, subjetiva cuando hablamos de sujetos. Y esta acumulación puede ser originaria o puede ser sucesiva, al igual que la acumulación subjetiva, originaria, sucesiva. Sin embargo, en el caso de la acumulación objetiva originaria, esta a su vez puede ser subordinada, alternativa y accesoria. Vamos a hablar de estos aspectos en las diapositivas que siguen. Cuando se hace referencia a la acumulación objetiva, está vinculada, como lo habíamos dicho al inicio, cuando en un proceso hay más de una pretensión, es decir, yo demando incumplimiento del contrato y además una indemnización de daños y perjuicios. Estamos viendo que hay más de una pretensión en este proceso. Y se dice que es originaria porque cuando interpongo la demanda, en ese momento estoy planteando o dirigiendo, ¿no?, mis pretensiones. Tengo varias pretensiones que he planteado al inicio, ¿no?, del proceso judicial. Y esta puede ser de carácter subordinada cuando la pretensión queda sujeta, ¿no?, a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada. O sea, tengo una pretensión principal y tengo una o más otras pretensiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos que es subordinada, si la pretensión principal nos la admiten o la desestiman, tendrá, como ustedes pueden ver, dependiendo de esta circunstancia. Es alternativa cuando el demandado, fíjense, el demandado elige cuál de las va a cumplir. Entonces yo puedo decir, quiero o el incumplimiento del contrato, ¿no?, o que, y en este caso, se me entregue la propiedad o me devuelva una cantidad de dinero. Y el demandado elegirá, bueno, te devuelvo el bien o te pago una cantidad de dinero. Y hablamos de una acumulación objetiva accesoria cuando, habiendo varias pretensiones, si se declara fundada la principal, las subsiguientes, las otras pretensiones accesorias, ¿no?, también serán admitidas inmediatamente. En el caso de la acumulación sucesiva, esta se da con posterioridad a la presentación de la demanda. No es cuando yo interpongo la demanda y planteo dos o más pretensiones.
sino que ya iniciado el proceso judicial, ya admitida la demanda, pueden darse nuevas situaciones, pueden darse de manera posterior otras pretensiones. Por ejemplo, cuando el demandante decide ampliar su demanda o cuando el demandado reconviene, ya veremos esa figura más adelante, es decir, cuando el demandado demanda a su demandante en el mismo proceso o cuando existe una acumulación de procesos, ¿no? Es decir, en un lugar o ante un juez determinado yo demando por una suma de dinero y lo hago también en otro juzgado, siendo las mismas partes, la misma pretensión, se puede acumular, ¿no? Esos procesos en uno solo. O el aseguramiento de pretensión futura, ¿no? Que ya lo veremos con un ejemplo más adelante. En cuanto a la acumulación de carácter subjetiva, ¿no? Habíamos mencionado que esta se da cuando hay más de dos personas, ¿no? En calidad de demandante o demandado. Ojo, hay que tener en cuenta que en un proceso hay, en principio, dos partes, ¿no? Una parte demandante y demandado. El hecho que sean 5 demandantes y 3 demandados no significa que haya 8 partes en el proceso. Las partes siempre van a ser dos, demandante y demandado. Que la calidad de demandantes sean más de 3 o más de 4 sujetos procesales, igual en la calidad de demandado, no implica que sumemos y digamos, son 10 partes en el proceso, son 8 partes en el proceso. Tengamos en cuenta esta circunstancia. Igual, la acumulación subjetiva también se puede dar de manera originaria, es decir, cuando Juan demanda a Pedro y María, o Pedro y María demandan a Juan. Entonces, al interponer la demanda, estamos hablando de que hay dos o más sujetos, sea como demandantes o demandados. Y es sucesiva cuando ya ha iniciado el proceso judicial, por ejemplo, se incorpora un tercero al proceso, ¿no? Y este tercero va a entrar en calidad de parte demandante o calidad de parte demandada. O cuando, habiendo dos o más pretensiones en procesos distintos, como habíamos visto en el caso anterior, se reúnen también, evidentemente, dos o más sujetos bajo esta circunstancia. Y acá hablamos en el tema 3 finalmente, la intervención de tercero. ¿Quién es un tercero? Un tercero es un sujeto, una persona que va a actuar de manera conjunta en calidad de parte activa o pasiva dentro de una relación procesal porque considera que existe algún vínculo que conecta, ¿no? O la vincula con este demandante o este demandado por diversas circunstancias, ¿no? Que puede ser por un tema de naturaleza de la relación material, un interés en la decisión que pueda recaer sobre el proceso, puede tener un interés directo o incluso uno que puede ser opuesto o contrario a alguna de las partes en el proceso. Eso lo dice la profesora Ana María Arrarte. Este litisconsorcio, ¿no? Este tercero que participa en el proceso puede ser de carácter facultativo o voluntario, es decir, tiene un interés propio. En algunos casos hablaremos de un litisconsorcio necesario, cuando necesaria y obligatoriamente tiene que participar en el proceso. Por ejemplo, me demandan a mí, pero como yo soy casado, tiene que también intervenir mi esposa en la relación procesal, o en caso de una copropiedad, donde necesariamente tiene que demandarse a los copropietarios, no solamente a uno de ellos. Entonces, necesariamente tiene que intervenir. Y la intervención litisconsorcial o cuasi necesario, ¿no? Que es un híbrido entre un litisconsorcio necesario y uno de carácter facultativo. Este tercero que va a ingresar al proceso es llamado tercero legitimado, pero deja de ser tercero, ojo, cuando ya ingresa al proceso judicial y como lo decíamos, va a ingresar en calidad o de parte demandante o de parte demandada. Y puede ser un tercero que interviene como coadyuvante, ¿no? Porque va a adyuvar, coadyuva, ¿no? A una de las partes del proceso, como excluyente principal, es decir, entro yo para que salga del proceso esta persona. Y este excluyente también puede ser de propiedad o de derecho preferente. Estas son algunas de las referencias que
hemos tomado en consideración para elaborar esta sesión y nuevamente mi agradecimiento por estar en mi canal, nuevamente pedirles que se suscriban y que puedan hacer algunos comentarios, ¿no? Puedan compartir, ¿no? Y como siempre, suscribirse a mi canal es tener al proceso civil en tus manos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.